que yo diría se podrían resumir en, una vez más, eso que parece un cliché, pero en el Perú es casi una estrofa del himno nacional. Cualquier cosa puede pasar. O sea, estamos en un escenario de esa naturaleza. Clara Elvira Ospina es periodista y directora de Epicentro. Jonathan Castro es periodista y productor de La Encerrona. Y Sofía Carrillo es una reconocida periodista que hace varias cosas. Y yo quiero, ¿cuál quisieras que cite? Que, bueno, hace parte de una experiencia muy interesante del Buen Librero, se llama, sí, ¿no es cierto? Una experiencia muy bonita, interesante, que yo saludo. En los tres casos, experiencias muy importantes, que valdría la pena no solo seguir en términos de informarse a través de ello, sino contribuir para que puedan sostenerse en el tiempo. Y eso es muy bueno, porque cuanto más ustedes contribuyan con estas experiencias, más posibilidades van a tener de acceder a información que realmente sea importante y que a usted le permita, por ejemplo, en épocas como esta, elegir de mejor manera. Yo siempre digo, y comienzo por eso agradeciéndoles la visita, creo que este es un escenario electoral en el que ya la gente no puede decir me engañaron. O sea, yo creo que hay que evitar el voto cómplice, porque ya más no se puede decir de los que sobre todo están en el poder, ¿no? Y quisiera comenzar por ahí con un hecho que tiene que ver con el presidente del Congreso de la República, que es, digamos, casi ya un emblema del fujimorismo en este tiempo. Acaba de ser condenado por la justicia en una primera instancia por difamador. Y su alegato ha sido que, por ser congresista, tiene una protección especial y que lo que hacía era opinar sobre el tema. Pero a la vez no quiero dejar de mencionar y solidarizarme con Epicentro, a quien hace poco un candidato presidencial, el señor López Aliaga, también ha acusado de una manera infame de que son promotores y del terrorismo junto con la República. Bueno, a La Encerrona también, digamos, un día sí, un día no, los atacan diciendo cosas parecidas. Es casi parte de lo que ya le toca a uno, pero y creo que, si bien es cierto, es así, no hay que tampoco, hay que decirlo siempre porque evidentemente no es una cosa seria. Pero comencemos por los Rospigliosi, tal vez de la manera como estamos ubicados. Sofía, ¿qué piensas lo de Rospigliosi? ¿Qué efectos puede tener y qué representa Rospigliosi también en este tiempo, no solo de cara a que son una propuesta política, porque va por el fujimorismo, sino una manera de ejercer el poder que el fujimorismo a estas alturas, ya por más que lo niegue, es evidente, ¿no? Sí, yo creo que es importante reconocer que el caso Rospigliosi da cuenta también del dilema ético permanente que tenemos en este país y que también lo vemos en las elecciones, ¿no? Esta narrativa en base a la difamación no es un hecho anecdótico expresado en este caso por Rospigliosi, es una constante en los distintos partidos políticos, en el partido que él representa. Entonces, en ese sentido, me parece importante que haya este tipo de sanción y esperemos que tenga una consecuencia real, por ejemplo, en su posibilidad de participación o en por lo menos que los candidatos al Senado, diputados, partidos políticos en su conjunto dejen de plantear la difamación como una estrategia de campaña, porque esto no es que Rospigliosi se le ocurrió decir una u otra cosa con respecto a la fiscal, sino que es una estrategia asumida, institucionalizada en el partido Fuerza Popular y en muchos partidos que están en estos momentos en disputa. Sí, no, y yo estoy de acuerdo con eso, porque se va como normalizando, ¿no? Yo Sí. mencionaba a López Aliaga antes, que no hay discurso en el que incorpore abiertamente, no solo frases, sino discursos abiertamente de odio y son tolerados. El Jurado Nacional de Elecciones, Transparencia y otro que se han pronunciado sobre las amenazas que le hace al jefe de la OMPE, ni siquiera ponen su nombre cuando lo que debiera hacerse para corregir la actitud, es decir, pues quién las ha inferido. Clara Elvira, digamos, ¿qué piensas de esto? Yo creo que en los últimos años, en todo el debate público, en el mundo entero, y en particular en el Perú, las palabras se han vaciado de contenido. Entonces, todas las palabras han perdido peso. Así como ha perdido peso la palabra democracia, la palabra transparencia, ¿sí? Cosas que la gente dice, mi vida es un libro abierto, y resulta que no puedes mirar cuáles son sus bienes, quién le paga, dónde trabaja, ¿cierto? O que te dice mentiras directamente. Lo mismo pasa con las acusaciones. Entonces ya es frecuente
que aquí particularmente se diga terruco, terrorista, proterruco, defensor de no asesinos, miserables y mezclan las opiniones que son valoraciones sobre lo que yo pienso. Yo pienso que tú eres un mal político. Sí. Eso no es una difamación, eso es una descripción. O hasta uno podría exagerar un poco, ¿no es cierto? O usar un adjetivo Sí, claro. que no suene bien, pero es parte del ejercicio de una expresión libre. Y eso acá no está tan definido. En Colombia yo lo tengo claro porque en Colombia hay una diferencia clara entre la injuria y la calumnia. Entonces, ¿qué es injuriante? Decirte que, no sé, que vendes tu cuerpo. Eso es injuriante porque va a lo moral, a ese tipo de valores. Pero ¿qué es calumnioso? Calumnioso es decirte que tú defiendes un terrorista, ¿sí? O que tú eres terrorista, o que tienes nexos con el narcotráfico, que tienes ese tipo de cosas. Eso es una calumnia porque te están acusando de un delito. En este país, además, en donde existe el delito de colaboración al terrorismo, ¿cómo se llama? Apología al terrorismo, que no existe en todas partes. En Colombia no existe la apología al terrorismo. Entonces ellos saben que están acusando de un delito a una funcionaria como la fiscal de la Nación, pero se escuda en que es que yo tengo derecho porque yo soy congresista y entonces mis opiniones, y no hay que decirle al señor Rospigliosi porque él todo será, pero informado está que hay sentencias internacionales que establecen claramente cuál es el límite de la opinión y de la difamación. O sea que las opiniones no están penadas, pero la difamación sí. No, y lo sabe perfectamente porque como yo hacía recordar más temprano, cuando trabajaba acá y era tan o más caviar que todos nosotros juntos, nosotros hemos defendido de todos los casos que le hacían, porque él decía que lo estaban difamando, que lo estaban, digamos, hay varias historias sobre eso. Jonathan, en este caso en particular quiero incorporar otro elemento que se dio previo a la lectura de la sentencia que ya estaba anunciada, un pronunciamiento de los expresidentes del Congreso de la República, casi con la idea que si ellos alegan, no sé, pues pensarían que la jueza se va a intimidar o que va a hacer que la jueza piense distinto. Sí, pero ¿Qué dirías tú? Es un poco como los comunicados de la coordinadora republicana, pues, ¿no? Un montón de nombres que ya a nadie le importa el peso político que tenga, ¿no? O sea, y creo que, claro, lo hacen para salvarse, para presionar, ¿no? Para intimidar, sobre todo a la segunda instancia, ¿no? Porque la primera ya emitió su decisión, ¿no? Así es. Pero a mí lo que me preocupa es que, claro, esto es como que el primer paso y de acá es o avanzo o doy dos para atrás y termino avasallado, porque lo que dice Rospigliosi en su respuesta es algo así como que tenemos que sacar a todos esos jueces y hacer la reforma judicial que hace años, digamos, están hay que barrer promocionando el que van a sistema hacer. judicial. Una cosa sí señala, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, porque claro, ahora muchos dirán, bueno, primó la razón y condenaron a una persona por cometer un delito, lo cual está bien y hay que felicitar al Poder Judicial por hacer el 1.1 de lo que tiene que hacer. Pero la otra amenaza es que lo que pase después de las elecciones... O sea, tú lo que crees es que esto podría ser un incentivo, sí, claro, es un incentivo para apresurar la captura del sistema de justicia disfrazándolo de reforma. Sí, completamente, ¿no? Y aparte, tenemos las elecciones ahorita acá, digamos, en 2 días, ¿no? Sí. Y el resultado de eso va a marcar cuál es la decisión que van a tomar. No, y sobre todo este punto, si no repiten plato. Es decir, cuanto más se alejen del poder, más interesados van a estar en irse capturando el sistema de justicia, para que se cuiden. Hay una cosa que es importante, que a veces no dimensionamos, ¿no? Que es que la fórmula de la división, de la repartición de curules, siempre beneficia al que tiene más votos. Ajá. Por eso es que el Fujimorismo tuvo 73 congresistas, ¿no? No es porque tuvo una votación avasalladora, es porque la fórmula los beneficia. Sí. Y ahora, en los, digamos, en circunscripciones en los que en el Senado, por ejemplo, en una región, un partido saque 30% y el otro 25%, el que tiene 30% se va a llevar el escaño de senador, ¿no? Y eso te va a marcar la dinámica de cómo va a ser ahora. Y entonces a mí sí me preocupa que esta sentencia sea más bien
la chispa que necesita el fujimorismo para incendiar el Poder Judicial. Esa es una buena lectura, porque pueden interrumpir usted el momento que quieran para no estar como en la lógica de presentaciones así de... Sí, yo creo que hay varias cosas que confluyen y que son muy peligrosas en este momento. La presencia del señor Tomás Gálvez. El señor Gálvez dijo hace unos días que se iba a inscribir o se había inscrito ya al Colegio de Abogados del Callao. Más acorde con Claro, conoce bien lo del puerto, él. Y algo que se dijo Mesías Guevara, Carlos Mesías. Carlos Mesías. Y otros más, ¿no? Sí. Claro, entonces... No, pero discúlpame, hay un proyecto que ha llevado él diciendo que ya no sea necesario la habilitación de los colegios de abogados para ejercer como fiscal. Exactamente, entonces van a debilitar el Colegio de Abogados porque ahí está Delia Espinosa y porque está tomado por los caviares. Dicen ellos porque estuvo Canelo, pero después de haber tenido a Pedro, el primer ministro, de haber sido un fortín de la APRA, digamos, el Colegio de Abogados. Entonces, esa guerrita de los abogados va a terminar dando la idea de que hay un consenso alrededor de la necesidad de hacer esta reforma, que es la que queremos, y ellos tienen un parlante muy grande, o sea, ellos ahora tienen mucho espacio en los grandes medios, tienen columnas. Y tienen los votos hasta antes del 28 de julio para avanzar. Entonces yo sí creo que van a lograr dar un zarpazo. Ahora, en el caso de Tomás Gálvez, ya avanzó con la nueva ley orgánica del Ministerio Público, que tiene varias cosas y había que reparar en dos, sobre lo cual quiero también que puedas comentar, Sofía. Una es que crea 5 nuevas fiscalías supremas. O sea, van a pasar de 6 a 11. ¿Quién va a elegir a esos fiscales supremos? Esta Junta Nacional de Justicia. ¿Quién le va a dar el presupuesto a este ejecutivo muy precario? Y los congresistas, por supuesto, le dan a su bendición muy fácilmente. Pero la concentración del poder hoy día está en los fiscales supremos. Han desaparecido la especialidad de los fiscales y van a ser los fiscales supremos los que van a mantener líneas de control en el Ministerio Público. Claro, eso está recontrapensado para que él los pueda cuidar después. Claro, y allí vemos nuevamente que estas elecciones y el contexto en el que estamos no solo debe hacernos concentrar en lo que va a pasar el 12 de abril o segunda vuelta. Tenemos que ver que aquí estamos disputando quién va a ejercer el poder, quién es sujeto de derechos y quién no es sujeto de derechos en este país, quién sigue siendo humanizado y deshumanizado, porque todo esto finalmente nos hace llamar la atención de que no podemos leer el país de manera segmentada, ¿no? Todo esto se fortalece, persiste a partir de todos estos hechos que estamos viendo. Y creo que la posición de José Domingo Pérez tampoco hay que verlo aislado de todo esto. Puede tener consecuencias también en torno a la lectura que el otro sector tiene con respecto a los fiscales. O sea, tú estás diciendo que la defensa a Castillo le hace daño. Yo creo que es bien complejo el tema, porque creo que Pedro Castillo tiene derecho a la defensa, creo que José Domingo tiene derecho a ejercer defensa de cualquier ciudadano. Lo que yo sí siento que políticamente podría haber sido un error, considerando que creo que mella en la imagen de imparcialidad que entiendo debía o quería mantener o ha defendido José Domingo Pérez. Ahora, va por allí mi yo creo que estás siendo generosa con lo de podría ser. O sea, claramente. Ya lo es. Sí, yo decía en estos días que es como manual para darle la razón a tus enemigos. Autor José Domingo Pérez. Sí. Lo que hizo José Domingo Pérez es que no tiene perdón, porque él lo que ha hecho es darles a todos, decirles, vengan, les confirmo lo que ustedes han dicho, que yo era un actor político, que yo quería tumbar a Keiko Fujimori cuando defiende al que le ganó a Keiko Fujimori en la campaña. O sea, todo lo que han dicho... Pedro Castillo no tenía derecho a defensa. No, pero claro, y José Domingo a trabajar. Pero también los abogados tienen derecho, mejor dicho, tienen que pensar a quién defienden. No es lo mismo un abogado que defiende a una persona que está en un problema, voy a pensar en un accidente de tránsito,
o un abogado que defiende a un violador de niños. Sí. Entonces uno dice, Claro. "Uy, Ahora, yo creo que yo no a ver, defendería a un yo- violador de Ahí- niños". a mí lo que me da risa realmente es que Pedro Castillo le va a meter una patada en el trasero Pero a José Domingo en totalmente. 2 meses y se va a quemar por un tema por el que su defendido lo va a terminar diciendo, no, este pata no sabe nada. No sirvió, O sea, sí. y es lo que ha hecho Pedro Castillo con todos sus abogados. O ¿Que sea, ha tenido cuántos, Jonathan? ¿Te acuerdas? No sé. Que ha tenido unos 6, O 7 sea, por lo sí, menos. claro, pero ¿no? ese es un O buen sea, punto. pero Ahora, ha tenido pero permanente. yo creo, no digamos en el ánimo de mantener equidistancia, sino más bien expresar, por lo menos en mi caso, una convicción. Yo creo que las dos cosas son ciertas. Es decir, que es una decisión muy inconveniente la de José Domingo Pérez. No puedes empezar tu carrera de litigante llevando, tenido que pensarlo más. Pero a la vez, eso no borra lo que José Domingo Pérez hizo en la lucha Sí, sí, contra no. la... Porque ya Keiko Fujimori salió a decir, Claro. eso expresa que el señor siempre... No Que es yo era verdad. inocente. Sí. pero una, O sea, una cosa es que no borre y otra cosa es que te habilite los ataques. Al pique. Entonces, el Comercio le sacó una editorial dura ayer Se quitó la con careta. la que, pese a que tengo discrepancias, no le puedo decir que el Comercio esté equivocado porque José Domingo se ha prestado, se ha puesto, como decía Cipriani, se puso en vitrina, Sí. ¿no? O sea, Se puso en un escaparate. ya, En claro. escaparate. O No, sea, sí, pero yo creo que, porque también, digamos, conozco amigos, colegas que están en otros medios que han salido con la posición, esto borra todo lo que era. Yo No, creo no, que no, no. Yo creo que lo que hace es expresar a un fiscal que realmente está en una situación muy difícil. Sí. Yo te digo, ayer yo comentaba acá, ¿quién va a contratar a José Domingo Pérez en este abogado? No es esa San Martín para que lo llame Caro Coria, no Sí. es. Claro. No lo va a llamar el Estío Muniz, no lo va a llamar Abanto Verástegui, no lo va a llamar, digamos, el Estado Checopá, no lo van a llamar, porque él ha lidiado contra muchos de esos estudios. Y él tenía que iniciar camino porque tiene que trabajar, porque a diferencia de Vela, que está suspendido, Él está. él ya está está fuera de fuera. escena. Además se lo comunicaron el miércoles en la tarde, Pero le estaba comenzando yendo la bien Semana de Santa. streamer. Sí. ¿Por qué desaprovechar esa oportunidad? Sí, Sí. pero- pero- Claro. No, pero- o sea, ya, de acuerdo. Pero, digamos, no necesariamente tiene que empezar con un caso tan mediático, ¿no? Sí. O sea, puede empezar con casos más pequeños, o sea, ir poco No, a no, poco. sí, seguro. No, pero por eso te digo, yo creo que Marcarlo en estamos de la distancia, acuerdo ¿no? Sí. en que conveniente no ha sido ni para él ni para nadie. Claro, yo creo que ha sido una mala movida Ya, política. y eso se puede criticar y sí, estamos de acuerdo. hasta ahí, Pero a la ¿no? vez creo que ya saltar al otro me parece Pues que que es son efectivamente... el Fujimorismo y Keiko Fujimori, que es una señora entrenada, o sea, eso podemos decir cualquier cosa, pero entrenamiento tiene, son muy hábiles en coger cosas y voltearlas rápido, y voltearlas con su versión sin que se les suba Ahora, un poquito el color. es Por de- ejemplo, sí. el Tribunal Constitucional dijo que soy inocente, Sí. ¿cierto? Y la gente dice, sí, el Tribunal Constitucional dice que Keiko es inocente. Ya, fue, ya se Y se acabó. acabó. Ahora, Keiko, Pedro Castillo escoge al fiscal José Domingo Pérez. Eso demuestra que yo era inocente. Sí. ¿No? Ya está. Claro, pero igual pierde las elecciones. O sea, lo que quiero decir es, tampoco es que le creen. No es cierto, ella puede decir lo que quiera. Ahora, ¿a qué voy Esta concretamente? vez no sé si eso va a pasar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, junto con creer que sí, lo que puede pasar, o sea, que puede ganar, también es, yo ayer estuve en un evento importante que me invitaron, yo decía, no se puede hablar de encuesta, por supuesto, y decía, lo único que puedo recomendar es que empiecen a rezar el rosario, porque Sí. digamos, Sí, ya. lo que va es complicado. Pero ¿qué voy? Yo creo que Yona pone un tema importante que tiene que ver con que estamos muy concentrados en quién va a ganar la presidencia de la República Sí. y le prestamos atención Sí, claro. a lo que tú decías, lo realmente importante. Porque para seguir en Keiko, Keiko es un problema si gana, pero ha demostrado que también si pierde. Ese es el centro del problema, porque ha hecho del Congreso no el epicentro bueno, sino el epicentro malo de la mala política. O sea, es decir, desde ahí ha gobernado, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Qué puede pasar o qué, no solo como una intuición, sino en base a lo que estamos mirando, si es que si ese Senado sobre todo mantiene una estructura parecida al del Congreso hoy? Bueno, aquí ya tendríamos un copamiento total del poder, ¿no? Que se expresa en el Ejecutivo, en el Senado e incluso en el sistema de justicia. Y eso es lo realmente peligroso porque también creo que es necesario que seamos conscientes por qué llegamos a esta situación, ¿no? Porque creo que cada 5 años, bueno, menos ahora, estamos
en la misma lectura, con el mismo problema, con los mismos y las mismas protagonistas. Pero hay aspectos claves que no estamos leyendo, me parece, de manera adecuada. Por ejemplo, ¿qué es lo que no hay en estas elecciones y en los últimos años? Memoria, ¿no? ¿Cómo debemos reconocer que la memoria sigue siendo selectiva? Hay vidas, hay derechos que no valen en este país y eso es la realidad. Entonces, sí podemos tener críticas, adjetivar incluso a los votantes de Keiko Fujimori, pero también tenemos que ver cuál es la estrategia democrática que se está construyendo desde este lado para realmente garantizar que esto no se repita. Yo creo que eso es bien importante, que nosotros podamos ser conscientes en cada una de estas elecciones, pero más allá del 12 de abril, más allá de segunda vuelta. ¿Cómo reconocemos realmente las desigualdades estructurales y que hay sectores en este país, grandes sectores en este país, que no son vistos, que no son reconocidos, cuyas voces no importan? Que nosotros, incluso desde las comunicaciones, desde el periodismo, desde los activismos, no los levantamos de la misma manera cuando son asesinados los pueblos originarios, cuando no son reconocidos en sus derechos, cuando el racismo es evidente, ¿no? Entonces, eso es lo que está avivando y sigue atizando todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Claro. Hay una mirada colonial de esta sociedad. Necesitamos cambiar esa forma también de construir política. Claro, y eso nos debería llevar a no sorprendernos tanto Así de es. cómo las regiones votan en una Así dirección es, así que además es. está cantado. O sea, digamos, si tú ves, yo digo, ayer no hemos tramitado debidamente a Castillo. Castillo es mucho más de lo que hemos visto en el gobierno. Es decir, usa una forma clásica de hacer política en el Perú de brechas. Presencia directa, él se paseó por todo el país, medios de comunicación locales y regionales, y una columna vertebral que fue el magisterio, lo llevaron a la presidencia. ¿No? ¿Quién tiene alguna posibilidad de que le den Y este un tiempo? mensaje irrefutable. Sí. No más pobres en un país rico. Gracias. ¿No? Era como tan básico. Comunicacionalmente, ¿Cierto? No, yo creo que hay algo que estaba pensando mientras escuchaba a Sofía sobre después del 12 de abril, pensaba como en las mamás cuando dicen ya, que se acabe ya este embarazo, Sí. que está muy pesado. Y entonces el día del parto pues es muy duro y todo, pero espérate lo que viene, Sí. porque ahí lo que viene es brutal también. Sí. Entonces yo no me puedo imaginar el 13. ¿Por qué? Porque el 13 hay 31 que se quedan por fuera. Denuncia Y de de fraude. esos 31 hay 3 que van a ser un chongazo poderoso. Y uno particularmente, que va a salir a decir, me robaron las elecciones, esto aquí, el bandido de no sé quién, el bandido del tal, la prensa gurritiana, la UMPE gurritiana, todo eso que va a salir a decir, va a generar un incendio, ¿no? En la opinión. Va a generar una cosa muy complicada y va a hacerle mucho ruido a la segunda vuelta, Sí. ¿no? Ahora, pero dependiendo de quién gane, De quién pase. de quién pase, De quienes pasen, sí. yo creo que también puede haber una reacción de la gente para no dejarse pisotear por ese que, digamos, no le está yendo como quisiera. O sea, yo no subestimaría, por eso me parece peligroso. Si nosotros no encontramos una manera dentro de la democracia de resolver ese tipo de Sí, problemas, de acuerdo. el riesgo es que eso se pueda salir de ese caos. Y eso es muy peligroso y se está jugando. Pero en el ejemplo que tú pones, y para regresar a la importancia del Senado, por ejemplo, López Aliaga, que yo en términos personales digo que ojalá no gane nada, va a estar en el Senado. Sí. Y va a ser un ente perturbador ahí, imagínate, persiguiendo a la casta o al grupo gorritiano desde el Congreso, con leyes y cosas. O sea, va a ser peligroso. Por eso es que insisto en este tema y te pregunto a ti, Jonas, sobre el asunto de la concentración del poder fuera de Palacio. Eso me parece que no lo estamos calibrando bien. Yo siempre pienso en un artículo que escribe Gustavo Gorriti cuando, después para reflexionar sobre el secuestro que le hacen en el gobierno de Fujimori. Y él cuando habla de eso dice, ¿no? Cuando en esa circunstancia de secuestro, ¿no? La esperanza es tu peor amigo, ¿no? Entonces, en este momento, la gente, yo hoy le digo a la gente, no tengan esperanza. O sea, la situación es mala, ¿no? Y si vas a
digamos, a los que se les puede decir que voten, voten pensando en que lo que tienes que tener es una oposición, gente que le haga el pare a, digamos, a estos sectores que van a tener el poder otra vez, ¿no? O sea, creo que a estas alturas pensar que podría haber una posibilidad de que un sector, digamos, más democrático, de izquierda, de derecha, pero democrático, al fin y al cabo, digamos, compita, me parecen lejanas, ¿no? Por lo que ya estamos viendo todos los que podemos ver resultados, pese a que el resto de gente no puede verlos, ¿no? Por una ley absurda, ¿no? Ahora, y eso va a tener este escenario que tú dices, ¿no? El de una concentración de poder en el Senado, sobre todo, que es todopoderoso, ¿no? De parte de estos que han manejado el gobierno en estos últimos 3-4 años. Mira, si yo fuera candidato tendría un solo punto de plan de gobierno. Si no sacamos al crimen del poder, no lo sacas de la calle. Punto. Ese es o sea, lo primero que tiene que haber, si quieres recuperar mínimos para después entendernos nuestras diferencias, es saber que el elemento principal de la crisis hoy es que el crimen ha llegado al poder. Eso es lo que explica absolutamente todo lo que está pasando. No es la izquierda, la derecha, o sea, eso es, digamos, una coartada. El asunto es el crimen está en el poder. Tienes que sacarlo. Y yo creo que tiene que haber, para quien gane, si estamos apelando a que cambien realmente las cosas, es la convicción, uno es que hay un pacto y hay que estar contra ese pacto. Quien no tenga una convicción sobre eso, va a pactar, va a subordinarse, va a contemporizar con ese pacto. Ese es el tema. No hay otra manera. O sea, no hay forma. Y tiene que tener un vínculo con la gente para respaldar ese proceso. Pero el problema es que los sectores que pudieron hacer ese trabajo no hicieron una buena campaña. O sea, tú mira a los candidatos que son, digamos, de los sectores progresistas, digamos, ¿no? Democráticos, ¿y cuál ha sido su trabajo en, digamos, en desplazamiento territorial, en ir a regiones? No han ido. Ninguno. Sí. ¿No? O sea, el señor Nieto se la pasaba en streaming, ¿no? En vez de salir a la calle. Sí. O sea, el señor Alfonso López Chao no sabe dar un mensaje claro, ¿no? Sí. Rafael Belaúnde, que tiene sus cosas positivas, digamos, se pasó diciendo cana o bala y nada más. Sí. O sea, y mira todos los que pueden ser, digamos, no perfectos, pero al menos alternativas con las cuales uno puede decir, mira, acá hay una propuesta de país. Ninguno ha hecho una buena Pero ¿sabes campaña, por qué? ¿no? Yo creo por qué. No sé si coinciden con esto. Porque estas personas que tú has mencionado, habría que sumarle algunas otras, creían que, primero, la estrategia que más beneficiosa iba a ser para ellos es esperar al final para aparecer. Error. Error. Segundo, ¿no es cierto? Creer que porque uno sobresalga al final, la gente, sobre todo en la Argentina, decir, ese me representa y voy a votar, y que no era necesario lo que tú dices, ir a hablar. Yo he viajado por todo el país y por eso entiendo lo que pasa con Castillo y con Roberto Sánchez. Primera pregunta que me hacían, un escenario donde habían 400, 500 personas. Señor Glaser, excelente, muy bien todo lo que dice. ¿Qué piensa de la carcelería del presidente Castillo? Y si no tienes una respuesta para eso, para comenzar, no has vinculado la agenda nacional con algo que la gente está reclamando. Y no te digo para contemporizar con la gente ni para darle la razón, pero para tener una respuesta a la pregunta. Y llega alguien y te dice, yo soy el representante, además acá está mi foto, acá está el tweet que dice que yo soy su... Y sube. Sí. Para Yo creo que hay un ejemplo. una cierta inocencia de parte de sus candidatos, y quiero ser generosa con lo de inocencia, y es que creyeron que efectivamente el efecto Castillo era que surgió de la nada. Que él un día la gente dijo, hola, chévere el mensaje, yo doy un buen mensaje y ya me va a pasar. Y no era verdad, porque Castillo llevaba mucho tiempo, lo que tú dices, recorriendo todo el país y nadie lo había registrado, estaba por debajo. No dio entrevistas. En la primera vuelta, Castillo, al medio en el que yo trabajaba, que era América y Canal N, le dio 2 entrevistas. Una de 11 minutos a Mario Ghibellini, en la que le explicó casi todo el tiempo por qué iba a acabar con la Defensoría del Pueblo, y otra a Anuska por Zoom, porque estaba en alguna parte, ¿no? Y básicamente hablando sobre la huelga magisterial y los maestros. Pero había hecho una tarea grande. Pero estoy de acuerdo, Jorge Nieto ayer se fue a Arequipa, no tenía
permiso de hacer el meeting, no le habían dado y terminó subido en una camioneta, ¿no? Y cerró su campaña en Arequipa en una camioneta, mientras Belmont, que tiene un voto muy limeño, llenó la Plaza San Martín. Ajá, ¿No? sí. Pero digo, es no entender. Quiero hacer campaña en el país, tengo que estar en todas las radios rurales del país. Pero eso no ocurrió, salvo creo que Roberto Sánchez. Claro, si tú ves, por ejemplo, los niveles de uso de los fondos públicos para las campañas del 21 y dónde invirtieron los partidos, Perú Libre invierte en medios locales y regionales. Eso es clave. Eso, No, o sea, no como eso- Fiorella Molinelli, de verdad, digamos. pero de verdad, eso es... O no en nativa, como pusieron algunos. Eso es algo que ha pasado un poco desapercibido en la forma en la cual se ha entendido esa campaña, porque no solamente es magisterio, no solamente es recorrido, es medios regionales y es un mensaje bien claro, bien sencillo, ¿no? Y claro, mientras un candidato se gastaba, no sé, 1 millón en América y te daban 2 publicidades de 30 segundos, esa publicidad en radios regionales se repetía y se repetía y se repetía y se repetía. Y es como, ¿qué prefieres en esos casos, no? ¿Cantidad o repetición? Mira, yo te Y digo, eso vamos a es- hacer un pero- ejercicio. Sí. Este programa Sí. ahorita, en vivo, se está transmitiendo en un montón de radios en regiones. Sí. Ajá. Estación Guari en Ayacucho, La Decana en Juliaca, Esfera en Chachapoya, en fin, en 80 y tantos medios en todo el país. Si tú le preguntas a eso con lo que nosotros tenemos contacto, mira, ¿sabían de Castillo? Claro. Claro. No, Y te pueden pero- decir, aquí, quienes movieron a Castillo fueron este, y lo hicieron así. Pero Sí, lo que es claro, sí. increíble, nuestra orfandad de liderazgo, es que hoy parezca que Castillo es el gran estratega mundial de la política. No. ¿Cierto? Porque ante la precariedad de los otros es como, escucha, si hubieran hecho lo que hizo Castillo. ¿cierto? Claro, pero es verdad que hacer lo que hizo Castillo, hecho por López Aliaga, tampoco No, es no, que le va a dar el mismo no, resultado. No es, digamos, voy a copiar la era misma una fórmula y voy a tener la misma combinación. relación. Pero ni siquiera, había Roberto otro Sánchez, asunto. ni siquiera Roberto Sánchez, Sí. porque Castillo tenía una cosa bien importante, porque a mí me tocó hacerle seguimiento en segunda vuelta. Entonces yo viajé con él todo el recorrido hasta el norte, hasta la frontera, y una cosa que era bien importante en su mensaje es que él decía, y se repetía en el altoparlante, soy un maestro como tú, un campesino como tú, un... Pobre como no tú, sé qué qué cosa, sé. una cosa más. Rondero. Era un rondero como tú. Entonces, esas 3 cosas, si no te identificabas porque eras rondero, te identificabas por campesino y si no por maestro. Y porque, claro, en zonas rurales hay, digamos, Pero- una de esas Pero, 3 pero te con, identificas. sí. un elemento que es fundamental en esa misma descripción, que todo era verdad. Claro. Tú puedes decir, no era un buen maestro, de Claro, repente pero era verdad. nunca hizo una cadena Una ronderil, ronda, claro. de repente nunca hizo nada, Claro. pero era rondero, era cajamarquino, era profesor y era egresado de la maestría de la César Vallejo en una política de género. O sea, era eso. Y eso es clave. Y también nos hace preguntarnos por qué no lo hacen los otros. Sí. ¿Por qué no lo hacen si es tan aparentemente tan obvio? Y yo creo que nuevamente viene esta mirada, ¿no?, colonial, jerárquica de los pueblos originarios, de los pueblos rurales, del interior del país. Y esto es algo que se repite una y otra vez, porque sí tiene que ver identificación con quien eliges, ¿no? Sí. Aquí los limeños podemos ser, digamos, aspiracionales en nuestras es elecciones. que hay un problema. Tú Pero- no puedes pero decir, no puedes. el sur es el electorado Sí, no. y no, votar por López Aliaga no, en Lima. No hay forma. No puede, o sea, eso es contradictorio. Así es. Pero eso no se tramita, eso no se entiende. Y otra cosa que es una expresión dramática de lo que tú dices, es que en este país mataron a 50 personas Claro. y no pasó nada. ¿Y sabes por qué? Porque eran no del los sur. mataron en un barrio como Claro. este en el que estamos Claro. ahorita. Así es. Porque si lo mataran en mi barrio, hubiera sido una cosa distinta. Así Y es. eso, si no empezamos a entender que esa es parte central del problema, van a surgir cosas que van a terminar sorprendiendo a Lima. Bueno, mira, se han muerto 9 niños en Piura, Sí. recién nacidos, en el hospital de salud desde enero. La última se murió el lunes. Solo ahora que ya empezó el ruido, hoy tenemos una nota sobre eso Sí, ahora sí, sí, en grado sí, 5, solo ahora Salud dice, voy a investigar
Pero, ¿qué nos habían dicho? Cuando empezamos a preguntar, ¿qué nos dijeron? No, son males congénitos, no me eches cuentos. Bueno, entonces creo que hay un valor diferente de la vida según donde Así estés. es. Según donde Claro, Elvira, naciste. han muerto hace no mucho en este país en el siglo XXI niños por tosferina. Y Y, o sea, leptospirosis. ya no se muere Sí. por eso en el mundo. Sí. Y segundo, han violado a 800 niñas y niños y han dejado embarazadas a muchas y las han contagiado de SIDA, y tiene que venir Rosemary Pioch del Estado, del Nación. gobierno de la Nación abajo, a decir, nos viene pasando esto hace 30 años. Sí. Entonces, claro, ¿cómo te sorprende si alguien viene? Y no digo que solo decirlo resuelve el problema y te dice que algo va a hacer frente a eso. Ahora, otra cosa es si lo hace o no lo hace, pero eso es lo que la gente espera. Y lo otro, ayer estaba hablando aquí con Juan de la Puente y me decía el caso de Belmont. Sí. Dice, ¿Qué de ese es todos el los único casos país en de- el mundo donde un outsider puede ser outsider dos veces, Dos 40 años veces. después. El primer 36 primer O sea, outsider. Sí. eso, Jonathan, ¿qué piensas tú? O sea, digamos, yo te digo, no sé. Primero, sobre el otro, es que me parece claro que los candidatos han estado muy enamorados de sí mismos en TikTok y los clips y poco preocupados de las necesidades de la gente. Sí. Por eso no han conectado y punto, ¿no? Y ahora, sobre Belmont, de verdad, en algún momento yo escribí en Twitter que yo creía que los candidatos como Roberto Sánchez, López Chao y Nieto se iban a terminar canibalizando votos. Y Anaí Durant me respondió y me dijo, no, los votos son diferentes de cada uno. Solamente he visto coincidencias con los votos de Belmont con los de Sánchez. Y yo dije, puede ser, ¿no? Por un voto de protesta, amargado, ¿no? Y dicho y hecho, fue una lectura Mira. adecuada de Anaí sobre Sí, ese punto. sí, no, porque, claro, terminó creciendo. No, pues mira, para poner el ejemplo, ¿no? El otro día hay una conversación entre Carlomagno Salcedo y Anaí Durán en el programa de Abel Rodríguez y Tafur. Y Stafford. Y le pregunta, le dice, ¿por qué tú dirías que no hay que votar por Padrón Nación? ¿Y por qué tú dirías que no hay que votar? Es que no voy a decir por eso, porque son cosas distintas. No, pero todos son de izquierda. No, le dice, es que este no es un asunto de esa naturaleza. Aquí es y tiene que ver con otro parteaguas, no de izquierdas o de derecha. Porque si Cerrón es de izquierda, estamos pues Claro. distorsionando la discusión. Entonces, claro, eso me parece que ha ido, pero no es suficiente por una razón muy sencilla. Porque la volatilidad de sobre todo un sector juvenil importante hace que en medio de la fragmentación 2 puntitos más te pueden llevar a la hagan segunda sí, vuelta. O sea, no estamos hablando de que han subido 20 puntos en las últimas 3 semanas. Han subido 2 y ya están por sí. llegar. Vermo lo escuché el otro día decir algo así, creo que con Lucas. ¿Qué vas a hacer frente a los problemas de inseguridad? Nada. Las Porque mañaneras. cuando yo gane las elecciones, Eso la ya gente no. va a decir, Belmont llegó y los delincuentes ya no van a Así es. delinquir. Claro, pero ¿sabes qué? Yo siento que Belmont, ¿qué es Belmont hoy? El pescadito del FREPAP del 2020. En el 2020, en las elecciones esas tras la disolución del Congreso, los muchachos, un sector importante de la población empezó a decir, ya que, ¿no? Ya vamos a lo que haya. Y lo que haya era el pescadito que era gracioso. Sí. Los ¿Que del metió pescadito. cuántos? Y la túnica, y les parecía gracioso. ¿Y metió cuántos? Varios, ¿no? Bueno, En ese un montón. congreso. Sí, metió un montón. Metieron Sí, un montón. claro, un Yo montón. siento que es como, mi tío tal, ¿no? ¿Cómo se llama? No, yo tengo los que mi los unidad de medida, espartanos. mi hija que tiene 17, que entra a estas redes, me dice, papi, si la elección fuera mañana, la segunda vuelta es entre Grosso y Nieto, hace una semana. Ajá. Y después... Y papi, cambian así. papi, Sí. ¿quién es Mesías Guevara? Papi, ese va. Ya, sí. Sí, y ahora, sí, sí. papi, ¿quién es ese Belmo? Papi, o sea, y ahora hay, tú has visto, Y con el dibujitos, protagonismo de la dibujitos en hija, las redes, además. donde el que se ponía el solcito se quita y se pone el de oro. Claro. Y la gente está masivo. Pero Belmont es una persona que nunca se fue. Ajá. O sea, lo que pasa es que para nosotros nos ha pasado desapercibido porque no está en el debate público, nadie le presta atención, Sí. pero siempre ha tenido una conexión con su audiencia. Sí. Los O sea, espartanos. los espartanos, que si viendo ayer su hoja de vida, ¿no? Veía que le habían depositado un montón de plata. O sea, él le ha declarado que le han depositado a los espartanos en Yapes y PayPal más de 100.000 soles en el 2024, ¿no? Y es como... mira, si él puede recaudar eso, No, yo puedo dar fe de lo siguiente, porque a mí un tiempo nos tocó este modesto programa tenerlo en RBC.
Entonces, él tenía programa después del mío. Ajá. Entonces yo me encargaba de, al día siguiente, hablar de lo que Belmont había hecho el día anterior. Porque claro, había cosas que tú decías, no puede ser. O sea, yo puedo entender. ¿Y como qué tipo de cosas? Rodrigo Umprimi, que tú debes conocer, Sí. colombiano, constitucionalista muy importante, Sí. habla de la mínimo racionalidad en el tema de discusión sobre temas de interés público. Tiene que haber un mínimo de racionalidad. Tú no puedes decir, yo voy a debatir, no sé, con esta silla y dar validez a que se puede discutir con una silla. ¿No es cierto? Hay cosas que no puedes. Él discutía con todo lo que no se puede discutir. Alguien que no creía en las vacunas, alguien que no. O sea, si tú decías, no puede ser alguien que difunda mensajes, además, digamos, con tono de coach, ¿no es cierto? Porque sí se puede, hermano, vamos a ver. Esto que pasó con Rafael Belaúnde, mira, uno puede parecer como muy superficial, pero dice, están haciendo valoraciones de que eso puede haber impactado también. Cuando Rafael Belaúnde, por golpear a López Aliaga, dice, yo quiero reconocer que tú fuiste alcalde 2 veces, hiciste grandes obras, fuiste un gran alcalde, no como este que está acá, que no ha hecho nada. Y él le dice, muchas gracias, Rafael. En la política nunca es a eso de reconocer el mérito de los otros. Eres digno nieto de tu abuelo, a quien conocí y con quien yo jugaba en el Regatas Tenis. En el Regatas. Ya está. O sea, lo que te quiero decir Comunicador es otra cosa. excelente es. No, es un buen comunicador. Es un buen comunicador y creo que el hecho de que has sido persistente también en las redes y en las plataformas es algo real. Sí. Su hija es, digamos, No, la hija es, mira, protagonista yo no sé de todo. si gana, pero la hija tendría que Sí, ser la primera sí, dama, sí, sí. porque él ha hecho la Sí, campaña sí, sí. de una manera, de verdad. Sí. Yo me rehusaba a creer que eso puede ser significativo. Sí. Ya. Lo que pasa es que no es que sea significativo en términos globales, Claro, pero sino en la en fragmentación la sí te puede dar el poquito Claro. que te falta. Claro, Sí, porque- yo solo Tengo quiero que ir cerrando porque... decir rápidamente que ayer publicamos Sí, una la nota entrevista. esa de las... Sí, he de visto. los fundadores del partido que pues lo acusan de apropiarse del partido, que eso no es ninguna novedad porque siempre pasa, ¿no? Se Sí. roban el partido, esas cosas que pasan en la política peruana, pero que sí tienen las declaraciones juradas de personas que pagaron 70.000 soles para ingresar a la lista. Entonces, claro, así es fácil hacer una recaudación de fondos si te meten y que su vicepresidente... Que es el Ahora, pero señor- bien azaroso ponerle 70.000 a un partido que nadie creía que Sí, iba a pasar. sí, claro. Pero Ese ahora puede pasar. Pero es Ahora, como los RBCistas, pues, ¿no? Sí, Tal eso cual, fue- ¿no? eso Que le fue metieron así. plata a buscar. te vende cebo de culebra. Ahora, claro. y no eran, digamos, gente platuda que le dio, No, era no, no, gente claro. que era casi como Clay. Sí. Claro. ¿No se acuerdan de Clay en su Sí, tiempo? sí. Claro, era desde 20 Pero soles. él es un buen engatusador. Debo Sí. decir que nosotros cuando lo entrevistamos, yo estaba con digamos, con las defensas altas cuando entró al estudio, pero al terminar la entrevista, o sea, sentí como que hubiera tenido una buena decidiste tu vida. voto. Hubiera tenido una buena vida. Es que y de dije- verdad, esas y dije, cosas, o sea, digamos, no vayan a mira, creer chévere. no vayan a creer que nos, Porque que en nos plena siguen, que entrevista- estamos que estamos frivolizando. así. Es lo que hay, sobre eso Sí, se habla. Y yo, no, es que es verdad. O sea, es como el papá de tu amigo que el fin de semana hace una parrilla y te comete y te cuenta un chiste y te dice, Pero qué en bacán. plena ¿no? entrevista, el pata se convencía de que sí podía hacer que se despenalice el aborto en casos de violación, Claro, sí, lo que escuché. se podía hacer que las parejas Dice lo que quieres homosexuales oír. Eso tengan hace. derechos y Ahora, como que Pero también y como ha que tenido en esa comentarios parte, súper misóginos. claro, acepta un poquito homofóbicos. y después te quiere jalar Ya, ¿no? y pero, ahí te pero engatusa. el problema, ¿sabes cuál es? Sí. Que entonces nos estamos alejando de una respuesta real al problema central. Claro, lo de Si el fondo. problema central para la gente, las encuestas, no las electorales, las previas que se han hecho durante bastante tiempo dicen que por encima del 90% rechazan esta manera de ejercer el gobierno, que algunos dicen es un pacto mafioso, otros dicen una mala manera de gobernar, lo que quieras. Entonces el problema a resolver es ese, quitarle el poder a esa mafia, vamos a decirlo en términos generales. Y entonces cuando nosotros decimos que un candidato como este, del que estamos hablando, no dice nada sobre eso, real, entonces lo que estamos haciendo es no cambiando nada. Así. Porque lo que va a hacer es que esa mafia se va a mantener y vas a tener un presidente que seguramente va a ser bacán. Ha dicho que va a ser como López Obrador o como Claudia Sheinbaum, que va a ser la mañanera si gana. Y seguramente Y se- va a se- hablar, no lo dudo, mi no lo hermano, dudo. aquí están hablando, Claro, llegan porque las está voces. entrenado, Sí, claro. Pero a la vez, ¿eso cuánto del problema va a resolver? Ese es el tema. Pero, y hay gente, Tengo que ir terminando. hay gente que Una vota- última vueltita así y terminamos. hay gente que va a votar
por López Aliaga para que no salga Keiko. Hay gente que va a votar por Carlos Álvarez para que no salga ni Keiko ni López Aliaga. Hay gente que va a votar por Belmont para que no salga ninguno de esos tres. Ajá. ¿No? Entonces, Y esto claro, puede no ser es que, posible. no es que le hayamos... No sé si han visto. No por la República. O Ayer sea, salió- el problema Ah. es, para que eso sea posible, es que al menos los dos que van primero tienen un ego inmenso, ¿no? Que no les permite dar un paso al costado para que los otros... Yo creo que de estos Pero es cuatro, muy el tarde. único, el único que, digamos, podría como tener la convicción de Mesías. Mesías, sí. Pero Mesías ya Pero- dijo que no. No, pero me refiero, bueno, en fin, no sé, pero me Pero parece... estamos es en demasiado capacidad tarde. de endosar Ahora, pero votos. ojo, Sí. tampoco No es sé. que se juntaron en el endose. Ah, ya, entonces, pero Claro. podría ayudar. Ayudar pero no va a un pasar. poco. No va a pasar porque se han juntado aquí personajes. Pero yo me acuerdo de Marisol Perestello diciendo, Lo he dicho yo varias veces. renuncio a la aspiración antes de inscribirse declino en favor de López Chao. No me gusta este que traes, no me gusta este otro. Entonces todos pues quieren la perfección y se quedan, no, Coco es mejor Nieto- una parte de algo y a que el Coco 100 Nieto de le nada. pasó la factura. No, El- todo. Es decir, esta no es la muerte de un obispo, esto no es, esto es un país complejo. ¿No es Sí, cierto? sí, Que no sí. subes en una moto y la gente Te aplaude. te absuelve. No, Se o sea, absuelve, es un ¿no? país más Sí. complejo. Y bueno, en fin. Y encima es lo echarle que la culpa a López Aliaga de su demora es un poco exagerado, ¿no? Luego No, reculó. Además dijeron una cosa que pasó inadvertida también en el comunicado y es, de forma insensata cerraron, hicieron el vía. contraflujo. La verdad es que era lo más sensato, ampliar los carriles hacia el sur. Más bien lo insensato es que, Era lo otro. Nieto haya seguido en campaña en su casa en Punta Hermosa y no haya, digamos, visto un local de campaña acá en una zona más Y céntrica que de la no, ciudad. pero ¿no? sobre todo que no se Sí. haya venido Antes, el claro, en la mañana. miércoles en la mañana. Llegar, Sí. almorzar, relajarse, estar tranquilo e irse para el debate. No, Pero ni López Chau va a declinar en favor de Nieto, ni Nieto en favor de López Chau. No, Los no dos va a están pasar. enamorados de Ah, sí sí. mismos. Sí, o pues. sea, No, lamentablemente. no pueden. y, Y además y además ya es para tarde. no sí. No, tener yo creo que mucho es Por eso sentido digo a la ya, gente ¿no? que Bueno, tengo voten que pensando terminar. en la Les agradezco oposición. muchísimo. ¿Cómo hablamos? haber Muchas venido, como gracias. siempre. Por mí, si por mí fuera, Gracias. seguimos. Gracias. Gracias, Sofía, Blas. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Que les muchas vaya muy bien. gracias. Sigan estos medios, por supuesto, que son cada vez más importantes y cada vez más seguidos. Y va a costar tiempo, pero creo que podamos en algún momento encaminar varias cosas a las que nos quieren acostumbrar. Voy a ir a una